Sí, Señor. Sí, Señor. Estate con nosotros, Señor, en este tiempo. Danos una buena mente. Danos una mente alerta. Danos una buena memoria. Y sobre todo, Señor, aumenta el deseo de conocer tu palabra más a fondo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Gracias, mis hermanas. Gracias. Gracias. Hemos dicho muchas veces, ustedes que han estado aquí algún tiempo saben que somos de la convicción de que ser un verdadero cristiano es ser una persona que está centrado en la palabra de Dios. No hay cristianismo separado de la Biblia. Y la Biblia no son 7 versículos bíblicos, 10 versículos bíblicos. La Biblia es un libro amplio, es un libro rico. La palabra de Dios tiene tanto para nosotros y Dios quiere que conozcamos toda la Biblia. Dios quiere que tú seas un cristiano bibliocéntrico, que tu fe esté fundada en la veracidad de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la veracidad de la Biblia, la veracidad de la Biblia, cómo la Biblia es un libro fiel que podemos depositar nuestra fe, a pesar de que vivimos en un mundo donde constantemente todos los ataques, al final de cuentas llegan a atacar si la Biblia es o no es la palabra de Dios. Cuando a nosotros pues nos atacan es porque de verdad lo que están haciendo es atacar la Biblia. Cuando atacan a Jesucristo, lo que en realidad están haciendo es atacar donde nosotros encontramos la información acerca de Jesucristo. En otras palabras, que los ataques del mundo, los ataques del diablo, el diablo que es el que ciega el entendimiento de las personas. En este mundo moderno, si usted me habla a mí de hace 1000 años, 500 años, lugares donde pues había una educación académica muy limitada. Las personas en su mayoría no sabían ni leer. Pero en este mundo moderno, donde ha habido una explosión de información, donde tenemos el privilegio de poder leer periódicos, diarios, revistas, el internet, y tenemos la Biblia en los idiomas nuestros, en el idioma que usted quiera. Nosotros en particular, que la leemos en castellano. Cuando hay personas que desconocen la Biblia, usted sabe que el que no sabe es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Y nosotros ignoramos lo que dice la palabra. Yo quiero esta mañana ayudar un poquito y darles un poquito de información para que pasen 2 cosas en usted. Primero, que su fe sea fortalecida. ¿Por qué? Porque la fe se fortalece cuando sabemos todo lo que la Biblia dice. Cuando nos damos cuenta que la Biblia es un manual tan amplio como usted va a ver en esta mañana. Los temas que están en la Biblia y cómo la Biblia siempre está acertada. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, el Señor quiere que usted y yo tengamos una respuesta para un mundo incrédulo. El mundo en que nosotros vivimos, hay un gran por ciento de la humanidad, primero que son ateos. Les han enseñado o han concluido que Dios no existe, que no hay peor tontería que esa, porque como un ser humano pequeño, fallido, limitado, que nada más que ha podido viajar a unos cuantos lugares, que vive unos poquitos años, como un ser humano puede determinar que en un mundo tan grande no existe Dios. Es imposible comprobar un negativo universal. Es imposible comprobar algo universalmente negativo. Es imposible, porque habría que estar en todas partes, en todos los tiempos, para usted poder decir, lo experimenté todo, lo vi todo, estuve en todas partes y ahora te digo que Dios no estaba en nada de eso.
Para empezar habría que poder trascender los tiempos y haber estado ahí desde el principio del mundo y haber todo lo que son teorías o hipótesis que la falsamente llamada ciencia nos propone y nos afirma que ellos sí saben que es la verdad. Y usted le pregunta, ¿y tú estabas allí? No, pero yo basado en pim, pam, pum, pim, pam. La Biblia dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Dios considera al que concluye que no hay Dios un necio. No es que no sea una persona capaz, no es que no sea una persona inteligente, pero es un necio por aquellas famosas palabras de aquel filósofo griego que dijo que el ateísmo era primero una enfermedad del alma antes de convertirse en un error del entendimiento. Y yo recuerdo hace muchos años que imprimimos esas palabras: el ateísmo es una enfermedad del alma antes de convertirse en un error del entendimiento, firmado por aquel filósofo griego que fue quien citó eso y está en los libros de la historia. Y con pegamento lo pusimos en muchos lugares en Florida International University. Miren que hay letreros y consignas socialistas, antigubernamentalistas, hay todo tipo de consignas pegadas en las universidades de Estados Unidos. Pero aquel letrerito, el ateísmo es una enfermedad del alma antes de convertirse en un error del entendimiento, se ocuparon de arrancarlo de todos los lugares donde lo habíamos puesto. ¿Por qué? Porque en un lugar donde muchos ahí proponen que Dios está muerto. Ya ustedes saben que aquel filósofo alemán dijo: Dios está muerto. Dios está muerto. Y en el baño llegó un estudiante y puso ahí ¿verdad? En su cabinita: Dios está muerto, firmado Nietzsche, y vino otro abajo y le puso: Nietzsche está muerto, firmado Dios. Así que y esa es la verdad. Nietzsche, el filósofo alemán, está muerto, pero Dios está vivo. Dios está vivo y su palabra es viva y eficaz. Amén. Amén. Qué bueno que usted se siente así. Tenemos que tener respuesta para los ateos, para los agnósticos, aquellos que dicen: no, yo no sé si Dios existe y no sé si se puede llegar a saber eso. Bueno, necesitamos hacer lo que yo les voy a mostrar ahora. Necesitamos tener respuestas para aquellos que creen en otros libros. La Biblia es un libro de teología. Pero la teología puede ser una filosofía inventada por los hombres. Y hay muchos otros libros de filosofía religiosa que compiten y contradicen lo que la Biblia dice. Bueno, y la pregunta es: ¿y por qué creemos nosotros en la veracidad de la Biblia? Yo hoy, por supuesto, en un tiempo muy limitado de unos cuantos minutos que tengo aquí esta mañana, pero yo les voy a dar algo y yo les voy a decir cuál es mi esperanza. Mi esperanza es que hayan personas aquí, y yo sé que las hay, que van a decir: yo voy a investigar esto. Y donde Freddy me sugiera que yo puedo ir y hallar información, yo voy a ir. Yo quiero decirles que hoy en día la explosión de información que hay en el internet, en las redes, ¿verdad? En la red mundial, donde tenemos acceso a enciclopedias, a videos, a información. Tanta información hoy en día, cualquiera se sienta delante de una computadora y tiene ese método de buscar en Google y pone ahí, escribe una frase y le empiezan a salir cosas. Y usted pone YouTube y entra a YouTube y le pone: quiero ver un video de tal tema, como le voy a sugerir hoy, y usted va a encontrar. Por eso, querer es poder. Si usted no lo hace, bueno, es porque tal vez no tiene la motivación, no tiene el deseo, no tiene suficiente deseo de tallar, de sacar un pedazo de su tiempo para dedicarle a que su fe se profundice, a usted hacer
Le voy a mostrar lo que Dios dice que usted y yo necesitamos hacer. Si me ponen ahí, por favor, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice, miren lo que nos dice el Señor a usted y a mí, a todos. Primero, usted y yo en esta mañana tenemos que tener al Señor santificado en nuestro corazón. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Santificar a Dios en nuestro corazón es donde le damos un lugar separado que le corresponde solo a Dios. Tú y yo necesitamos santificar al Señor en nuestros corazones, primero. Y segundo, miren lo que dice. ¿Estar cómo? Estar siempre, ¿qué? Preparados. ¿Preparados para qué? Para presentar defensa. La defensa de nuestra fe. La defensa de nuestra fe. Eso se llama apologética, que es el defender la fe con argumentos, con razones, con pruebas. Tú y yo estamos llamados a estar preparados a defender nuestra fe. ¿Con quién? ¿Ante quién? Primero, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que presentar defensa, no como un argumento, no como una discusión, no como para mostrarles lo mucho que sabemos. ¿Cómo es que tenemos que estar preparados? Con reverencia y mansedumbre. O sea, humildemente, que nuestra motivación, que nuestra intención no es revelarle cuánta información tenemos aquí en la cabeza, sino poderle contestar para que quizás algo que le digamos, Dios lo pueda utilizar para que eso produzca una chispa y quiera buscar y abra su corazón para el Señor. Nótese, santifiquemos al Señor en nuestro corazón y estemos siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con reverencia y mansedumbre. O con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? Ante todo aquel que demande razón ¿de qué? De nuestra fe, de la esperanza que hay en nosotros. Hay un hermano pastor hoy que me dijo, yo era un comunista rabioso y tenía un compañero en la universidad cristiano que con amor y mansedumbre me hablaba del Señor, y yo al principio me lo comía vivo, le tiraba, lo trataba de minimizar y de ridiculizar, pero aquel hombre no se daba por vencido y seguía siendo humilde y me hablaba del Señor. Y entonces, a través de mi tiempo siendo compañero de él, un día tuve una crisis en mi vida, una crisis existencial. Y aquel hermano fue el que en ese momento me habló del Señor, y primera vez que estuve abierto y recibí a Cristo siendo un estudiante en la universidad. Y de allí dijo, ahora me voy a dedicar al Señor, y hoy en día es pastor de una iglesia. Miren si Dios tiene poder, miren si tenemos que tener, estar preparados para presentar razón de la fe que hay en nosotros. Esta mañana yo quiero ayudarlos, primero en su fe y segundo a poder tener respuestas. Estoy reduciendo, esto es nada más que para abrirnos, esto es un aperitivo para abrirnos el apetito. La Biblia es un libro de teología, pero la Biblia cuando la Biblia nos habla de datos científicos, cuando la Biblia nos habla de historia, cuando la Biblia nos habla de profecía, cuando la Biblia nos habla de eventos que ocurrieron y de otros que van a ocurrir. Y cuando nosotros podemos ir a la ciencia y la ciencia coincide y comprueba que lo que está en la Biblia es hoy en día comprobado que es la verdad, entonces de repente la Biblia tiene una relevancia increíble. Usted ponga la atención porque voy a ir, como hablaba con alguien en la reunión anterior, esto es como tomar agua con una manguera de bombero, que verdad la cantidad, el volumen de agua que está saliendo es inmenso, pero este mensaje lo tienen que volver a oír, que por eso queda grabado y queda ahí puesto en la memoria, queda en el canal nuestro de YouTube.
Y esto debe ser el principio que lo motive a usted, como un día me motivó a mí. Cuando yo empecé a oír estas cosas, yo dije, yo necesito prepararme, porque los amigos que yo tenía eran unas serpientes venenosas, eran unos camajanes tremendos, eran tiburones, me destrozaban. Y yo me iba, y yo tenía un jefe que me decía, pero qué idiotez, un muchacho tan inteligente como tú. Primero me metía la técnica del sándwich, inteligente por el medio, pero me decía bruto por arriba y por abajo. Un muchacho tan vivo, con tanto potencial, creyendo esas imbecilidades. La Biblia, ¿qué Biblia? Ni Biblia, eso lo escribieron. Y entonces aquello me sacudía y yo me iba, yo decía, ¿tendrá razón mi jefe? Y me sacudía mi fe, y aquello me impulsó a yo tener que buscar para tener respuestas. Hacer eso, prepararme para presentar defensa de la fe, de la esperanza que había en mí, porque yo había recibido al Señor sin muchas complicaciones, porque estaba madurito. Y el Señor entró en mi vida como un ciclón. Pero hay otra gente que están duros porque están verdes y están durísimos, y usted les habla y no le penetra, y usted le habla y no le penetra. Así es. Ateos, agnósticos de otras religiones, de otras creencias. Óigame, a pesar de que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro que nos habla del Señor, nos habla de principios espirituales. La Biblia es un libro de teología, de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Nos enseña muchos temas de carácter teológico. Pero yo les quiero mostrar, y yo seleccioné unos cuantos nada más, hay muchos más. Yo seleccioné unos cuantos datos. Qué interesante que cuando la Biblia nos habla de datos científicos, la ciencia moderna que ha avanzado mucho, porque lo que vamos a leer en esta mañana, lo que usted va a leer con sus propios ojos, está escrito hace miles de años. Miles de años. Por ejemplo, ¿cuándo en su opinión, a ver los que saben aquí, porque yo he leído y hay distintas opiniones, cuándo es que ya se decidió, se comprobó en la historia, en la ciencia, que la Tierra es redonda? ¿Quién? ¿Cómo se determinó eso? ¿Quién lo determinó? Isaac Newton, que fue tremendo científico del siglo XVII. Galileo. ¿Quién? ¿Cuándo se decidió que la Tierra es redonda? Porque la Tierra es redonda, ¿verdad? Usted ha visto las imágenes cuando sale un cohete al espacio. La Tierra es redondita. Es esférica, ¿verdad? Circular. Por favor, Luis o Marvin, no sé. Miren lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. El libro de Isaías se escribió 700 años antes de Cristo. O sea que saque la cuenta. Cristo vivió hace 2100 años, más 700. Esto que usted está leyendo, traducido al castellano, está en hebreo, y es el libro que más completo que se ha hallado en el Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto. Isaías capítulo 40, versículo 22, dice que Dios está sentado, ¿dónde? Sobre el círculo de la tierra. O sea que ¿de qué forma dice la Biblia que tenía la tierra? 700 años antes de Cristo. Que era circular, ¿verdad? La verdad que hoy en día sabemos que es cierta, si lo hubiéramos creído, y hubiéramos sido unos genios antes de nuestro tiempo, 700 años antes de Cristo. La tierra, dice el Señor, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Es más, para que usted sepa, déjeme añadirle algo más. La Biblia dice que el trono de Dios está en el cielo y que en la tierra Él descansa a sus pies. Para que usted sepa lo grande que es Dios. ¿Qué le parece lo grande que es el Dios suyo? Mi Dios es grandísimo.
que los pies le llegan a la tierra y el cielo está, imagínense que Dios vive en el tercer cielo y que su trono está en los cielos y que la tierra es el estrado de sus pies. Dice el Señor en el libro de Isaías, pero miren lo que dice después. Esto es de gratis. Esta parte viene de gratis. Así de grande soy yo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Con lo grande que soy, me voy a fijar en el que tiene un espíritu correcto, porque los ojos míos contemplan toda la tierra para mostrar mi poder a favor de los que tienen un corazón perfecto conmigo. ¿Qué le parece? El Dios que creó los cielos y la tierra es capaz de fijarse en ti y en mí si tenemos el corazón correcto, puesto en el lugar correcto. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así que extiende nuestro Dios los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para vivir ahí. Dios, imagínense ustedes el lienzo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era circular, y Él dice aquí que estaba sentado, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Amén. Wow, qué tremendo. Usted le puede enseñar eso a alguien, pero déjeme darle otra. Nosotros sabemos que la tierra es circular. ¿Y qué es lo que sostiene la tierra? Que no se cae, que no se mueve, gira, pero está ahí, está ahí. Usted sabe lo que han creído todas las civilizaciones pasadas, los hindúes, los babilonios, los egipcios, los romanos. Han tenido todo tipo de teoría, cómo es que la tierra, cómo es que la tierra está. ¿Dónde está la tierra? ¿Qué aguanta la tierra? Primero, que muchas de esas civilizaciones creían que la tierra era plana. No hay que ir muy lejos. Nuestros antepasados católicos pensaban que cuando se llegaba al horizonte, ¡pum!, te caía. Así que no hay que ir lejos, y eso hace 500 años. Pero años atrás, que la tierra era plana, que estaba aguantada en 4 postes, que Atlas la aguantaba, que una tortuga gigantesca nadaba y aguantaba la tierra. Déjeme enseñarle lo que la Biblia dice. Escrito en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job. Job se considera que fue escrito antes que se escribieran los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron escritos el calígrafo. La caligrafía de los primeros 5 libros de la Biblia la escribió Moisés, pero el autor fue Dios. Y Moisés es el escritor del Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Pero Job se considera que es un libro más antiguo aún que Génesis. Job, se calcula que el libro de Job fue escrito antes de 1500 años antes de Cristo. O sea que 1500 que se escribió el libro de Génesis, y de Éxodo, y de Levítico, de Número y de Deuteronomio, 1500 más 2100, así que Génesis y Moisés vivió hace 3600 años, y se considera que Job fue de una civilización previa a Moisés. ¿Qué dice el libro de Job? Dice muchas cosas, pero miren lo que dice acerca de la tierra. Job, capítulo 26, versículo 7. Dice que Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Usted le podrá llamar la ley de la ausencia de gravedad. No hay gravedad, ¿ok? Pero si no hay gravedad, no hay nada. Pero qué telescopio y qué satélites habían 3000, 2100 más 1800, 3800, 3900 años atrás. Eso no existía, y sin embargo, la Biblia, sin ser un libro científico, pero cuando habla de un dato de ciencia, está acertada. Dios colgó la tierra sobre nada. Así que primero que era circular, y segundo que está colgada sobre nada. Ahí no vamos a parar, déjeme darle varios otros.
Haga así con su mano y mira a ver si usted cree que el viento tiene peso. Mira a ver si el aire tiene peso. No tiene peso, ¿verdad? La atmósfera, el aire que respiramos, no tiene peso. Ahora imagínese usted vivir en los tiempos de Job. Hoy nosotros que tenemos el beneficio de la ciencia a favor nuestro, porque la ciencia ha progresado muchísimo. Entre paréntesis, está predicho en la Biblia que que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Así que esta explosión de ciencia, de conocimiento que hay hoy en día y en los últimos cientos de años, está predicho en la Biblia. Pero en los tiempos de Job, ¿qué ciencia puede haber habido? Si la gente vivía en el desierto y lo que tenían era ovejas y ganado. El viento no tiene peso, pero sí lo tiene, porque hoy en día hay instrumentos tan sensitivos que pueden medir el peso que tiene la atmósfera, pero usted y yo no lo podemos medir. Pero ¿es eso cierto hoy? ¿Está comprobado hoy? Sí lo está. Miren lo que dice Job capítulo 28, versículo 25, que Dios le da, ¿qué? Peso al viento. Porque fíjense, en Job, como los amigos de Job, déjenme darle hacerles un pequeño paréntesis del libro de Job. Como Job tuvo tantas pruebas, vinieron los amigos y empezaron a filosofar. Empezaron a opinar. Job, tú lo que estás haciendo, tú estás mal con Dios. Job, no, tú tienes que tener pecado en tu vida. No, Job, tú eres un desastre. Y Job empezó a confundirse. Cuando usted y yo sabemos lo que de verdad estaba pasando detrás del telón. Detrás del telón era que Job estaba pasando por la mamá de las pruebas. Prueba que le mandó ¿quién? El diablo. Quítale todo lo que tiene, quítale su salud, quítale su familia y vas a ver si no te niega y no te maldice en tu cara Dios. Y Dios le dijo, te voy a dejar que hagas eso. ¿Saben por qué Dios permitió que Job fuera probado de esa manera? Para que tú y yo fuéramos fuertes en fe y nos diéramos cuenta que las pruebas no nos deben hacer flaquear con el Señor. Que hay cosas que pasan en nuestras vidas que no tenemos explicación, pero podemos saber que aunque no te pueda ver, sé que tú estás ahí, que estás obrando. Que Dios siempre está obrando, Dios siempre está obrando. Y la Biblia dice que todas las cosas que están escritas en las Escrituras están escritas para enseñarnos y amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado el fin de los tiempos. En otras palabras, que todo lo que está escrito en la Biblia son las lecciones que nuestro Papá Celestial nos quería preparar de antemano. Y por eso está el libro de Job ahí. Y por eso Dios permitió que Job pasara por la prueba que pasó. Pero cuando los amigos vinieron y Job estaba diciendo, estoy a punto de negar mi fe, se apareció el Señor y dijo, ven acá Job, que ahora quiero ponerme al día contigo. Y Dios empezó a decirle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Sabes tú si el viento tiene peso? ¿Sabes tú cuando yo hice tal cosa y cuando yo puse la tierra y que la tierra está suspendida y nada la aguanta? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todo esto? Por eso es tan importante que nos leamos el libro de Job. Es importantísimo que usted se lea Job y los Salmos y Éxodo y Romanos y Apocalipsis. Y que se lea los 66 libros de la Biblia con frecuencia. Tenemos que enamorarnos de la palabra, porque o la Biblia nos aleja del pecado o el pecado nos aleja de la Biblia. Que Dios nos perdone, que nos entretenemos con el telefonito, mirando qué novela. Novela, no. Hay que darte una novela, un puntapié. No, que estoy mirando la novela de ahora, sí, no, el programa tal. La Biblia. Tenemos que dedicarle tiempo a la palabra, que es el libro más interesante que hay.
Que Dios nos ayude, que Dios nos despierte. Así que el viento tiene peso. Y díganme algo, ¿cuántos aquí saben si las estrellas emiten algún sonido vocal, si emiten música, las estrellas? ¿Usted sabe eso? Eso lo sabría un científico que tiene un telescopio que no solamente puede ver hasta el más allá, puede ver todas las estrellas, las galaxias, las constelaciones, sino que también tienen un super micrófono que oyen el sonido del espacio. Pero eso se sabe ahora, que tenemos telescopios que pueden lograr esa información ahora. Pero usted se imagina saber eso hace varios miles de años. Pero el Señor dice que las estrellas emiten un sonido. ¿Dónde lo dice? En el libro de Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Miren lo que dice. Cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas estaban alabando? Y ahí donde dice alabar es emitir un sonido. Cuando las estrellas del alba emitían un sonido, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Estabas tú ahí? Eran preguntas sacudiendo a Job para que Job se diera cuenta lo grande que era Dios. Pero en medio de esa conversación entre Dios y Job, nos está revelando verdades, mis hermanos, que son verdades acertadas científicamente. ¿Y se acuerdan? Cuando Abraham le dijo a Dios, Señor, cuando Dios le dijo, te voy a bendecir y te voy a prosperar. Y Abraham le dijo, Señor, pero no tengo ni un hijo, mi esposa es estéril y no me has dado ni un descendiente. ¿De qué me estás hablando tú? De que mi generación va a ser bendecida. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 15 que Dios agarró, vamos a hablar figurativamente, que lo agarró de la mano, estaba ahí de noche en su tienda, en la tienda con las pieles de animales, y lo sacó para afuera y le dijo a Abraham, Abraham, mira para el cielo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Dios le estaba diciendo, las estrellas que hay en el cielo no las puedes contar, porque las estrellas son incontables. Sin embargo, a través de la historia de la antigüedad, civilizaciones antiguas, pasadas, todos los científicos pensaban que había X cantidad de estrellas, que una noche muy oscura y muy estrellada, una noche muy clara, salían y empezaban 1058 hay. El otro, 2339. El otro, en otro siglo. Pero lo cierto es que la verdad que usted y yo sabemos hoy en día es que las estrellas son innumerables. Lo dice la Biblia. Mire, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Será tu descendencia. Las estrellas innumerables. Las estrellas tienen cualidad vocal, el viento tiene peso, la tierra cuelga sobre la nada, la tierra es redonda, el viento se mueve en circuitos. ¿Cómo se podía saber eso en los tiempos de Salomón? Pues mire lo que dice Eclesiastés 1:6. Por favor, ponme ahí Eclesiastés. Dice que el viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. En otras palabras, la Biblia nos dice lo que la ciencia nos demuestra hoy, que los vientos se mueven en corrientes, en circuitos, en caminos específicos. Y segunda de Samuel, voy a cortar, segunda de Samuel 22:6 y Jonás capítulo 2 versículo 6, dice Jonás en el capítulo 2 del libro que lleva su nombre, que cuando lo lanzaron del barco en el mar Mediterráneo, dice que él fue descendiendo hasta las montañas del abismo.
Pero espérate, en las montañas no se desciende, se asciende. Pero es que en el mar, sabemos hoy en día, que dicho sea de paso, el mar es el espacio menos explorado que hay en el globo terráqueo. El hombre ha explorado todo el espacio, pero el fondo del mar no se ha explorado en su totalidad. Lo que sí sabemos que el fondo del mar está lleno de montañas tan altas como el Monte Everest y cañones en el fondo del mar. Y Jonás dijo en el libro de Jonás que cuando lo lanzaron al mar, que él fue descendiendo hasta las montañas de las profundidades. Y en 2 de Samuel 22:6 habla de los montes y los cañones en el mar. Así que, si no había ni una careta, por favor, no había un submarino, no había un equipo de sonar para poder ver el fondo del mar como lo hay hoy en día, que usted puede ver todas las formas en el fondo del mar. Pero hace 2000 y pico de años, cuando Jonás vivió, eso no existía. ¿Y qué me dicen ustedes del ciclo hidrológico? Hoy nosotros sabemos cómo se forma la lluvia. El calor, el sol, ¿verdad? Le da al mar, y en el mar, ¿qué se forma? Evaporación. Esa evaporación sube y se convierte ¿en qué? En condensación. Y esa condensación, cuando esa nube se carga suficiente, viene y desciende y se precipita esa agua a la tierra, y la tierra llega a los ríos y lo que beben las personas y los animales, y el resto vuelve al mar, y el ciclo hidrológico continúa. Y los truenos, cuando esas moléculas, ¿verdad? Cuando esas moléculas calientes se unen con la fría y hay ese choque inmenso, de repente eso produce una descarga eléctrica, y cuando esas nubes cargadas de agua le dan esos relámpagos, esas descargas eléctricas, es lo que hace que se produzca la lluvia y esas nubes descarguen toda su agua condensada sobre la tierra. El ciclo hidrológico, ¿dónde está? En Job capítulo 36, versículo 27. ¿Y dónde están las descargas eléctricas que producen la lluvia? En Job capítulo 38, versículos 25 al 27. Y estos son algunas nada más. Voy a ir rápido ahora. Ahora vamos a póngase los cinturones porque vamos rápido. La arqueología es una ciencia que tiene 200, 300 años. La arqueología es la ciencia que estudia por medio de los remanentes de antiguas civilizaciones, estudia las civilizaciones pasadas. La arqueología estudia lo que queda de civilizaciones donde ellos sospechen o lean que hubo una civilización pasada. Allá van y empiezan con la brochita y empiezan con el martillito y bajan a otras capas cubiertas por tierra y por el tiempo y por la erosión y por otras ciudades construidas encima de viejas ruinas, y van y descubren otras civilizaciones. Estudian las civilizaciones pasadas. Eso hace la arqueología. La arqueología estudia la historia, el origen de los pueblos del pasado. Y la arqueología, el lugar donde más ha ido la arqueología, o por uno de los lugares donde más ha ido, es al Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene tanta información de civilizaciones antiguas en el Medio Oriente que los arqueólogos han ido allí a averiguar si es cierto o es mentira. Muchos arqueólogos van incrédulos, pero van para finalmente hacerse famosos desmintiendo la veracidad de la Biblia. Un poquito difícil eso. ¿Por qué? Porque la arqueología ha excavado y ha descubierto los remanentes del arca de Noé,
en las montañas de Ararat, tal y donde dice la Biblia en el libro de Génesis que descansó el arca. Búsquelo en YouTube para que vea los videos tomados en las montañas de Ararat, el arca de Noé. La arqueología ha comprobado el éxodo de los judíos que salieron de Egipto, el camino por donde fueron. La arqueología ha comprobado, ha encontrado en Arabia Saudí la montaña de los 10 mandamientos. La arqueología ha ido al lugar al sur del Mar Muerto, donde dice la Biblia que Dios destruyó 2 ciudades por su inmoralidad. Se llamaban Sodoma y Gomorra. Allí han ido los arqueólogos y que han descubierto una civilización que fue quemada abruptamente y donde todavía están las bolas que quedaron sin quemarse de sulfa. Búsquelo en YouTube que lo va a ver. Sodoma y Gomorra. El túnel de Ezequías, donde la Biblia habla de que el rey Ezequías le cambió el rumbo a un manantial que había, que era el que suministraba el agua en Jerusalén, para que los enemigos no pudieran tener agua fuera de Jerusalén cuando los atacaran. La Biblia enseña que Ezequías abrió un túnel por el medio de la montaña para esconder el agua y que entrara directamente a Jerusalén. En vez de estar allí el manantial aquel, el manantial de Gihón se llama. Quiero decirle que si usted puede un día volver a Israel, podrá hacer lo que hice yo, que fue que en el 2020 me llevaron al túnel de Ezequías y caminé por allí. Me dijeron, ¿quieres caminar por el puentecito de arriba o quieres mojarte los pies? Y Aurora, ¡ay no, los pies no! ¡Ay, ay, ay! Y tuve que ir por el caminito seco en vez de meterme en el agua, ¿eh? Pero allí está el túnel de Ezequías hoy. Eso lo han hallado los arqueólogos. La arqueología se ha convertido en el mayor aliado de la Biblia. El túnel de Ezequías, la fortaleza de David, está allí, la han excavado y ahí está el castillo del rey David al lado de la explanada del templo. El templo de Salomón, allí están los remanentes del templo. Allí en Israel están, la Biblia habla de los establos de Salomón, que Salomón fue tan rico que tenía miles de caballos de bestias, que los caballos los traían, los importaban de Egipto, los caballos de Salomón, y que tenía miles de carruajes y tenía ciudades enteras donde cuidaban a los animales y tenían el carruaje. Los arqueólogos han encontrado los establos de los caballos de Salomón. La Biblia es verdad. La Biblia es la verdad de Dios. Las profecías históricas. El domingo pasado hablamos de todas las profecías. Por eso le llamamos el domingo pasado, sigue cumpliéndose la Biblia. Porque se sigue cumpliendo todo lo que Dios ha escrito. La historia de Israel está escrita con lujo de detalles. Dios le dijo a Egipto, tú abusaste de mi pueblo, de los descendientes de Abraham. Tú abusaste de ellos y los hiciste esclavos en tu tierra. Yo te voy a pasar la cuenta y te voy a castigar. Y tú, que has sido un país grande e importante, te voy a destruir y van a haber grandes plagas en tu país. Y más nunca volverás a ser grande e importante entre las naciones. Dios predijo, profetizó eso contra Egipto y se ha cumplido al pie de la letra. Se ha cumplido al pie de la letra tal y como Dios lo predijo. Esas son profecías dadas por Dios que se han cumplido. La destrucción de Egipto, la destrucción de Asiria, que era un imperio fuertísimo, importantísimo. Abusaron de Israel, se los llevaron esclavos y Dios dijo,
te voy a pasar la cuenta y voy a destruir tu ciudad principal, la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive fue destruida posteriormente. La profecía de Dios se cumplió al pie de la letra y Asiria más nunca ha vuelto a ser un imperio importante. Lo mismo pasó con Babilonia. Aquellos babilonios que eran parte del imperio de los caldeos se llevaron a Israel esclavo. Y Dios dijo: estoy castigando a mi pueblo porque han sido infieles conmigo, pero después que termine de castigar a mi pueblo, te voy a castigar a ti por tú haber abusado y haber acabado con mi pueblo. Y voy a destruir tu gran ciudad de Babilonia y jamás volverá a ser reconstruida. Bueno, pues usted vaya a Irak y allí estaba la antigua ciudad de Babilonia, que era la hermosura de los pueblos. Los jardines colgantes de Babilonia estaban en aquella ciudad donde aquel rey Nabucodonosor había construido aquello. Fue castigada por los persas y los medos, y lo que Dios predijo se cumplió al pie de la letra, y allí están los restos de la ciudad de Babilonia y jamás han vuelto a ser reconstruidos. Lo que la Biblia dice se cumple al pie de la letra. Y así pasó con la destrucción de Tiro y con la destrucción de otros países. Y como Dios, a través de Daniel, le dijo a aquel Nabucodonosor: tu reino va a ser el reino grande, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti viene otro reino que van a ser los persas y los medos. Y después de ti, después de los medos persas, el mundo va a ser gobernado por los griegos, y después de los griegos vienen los romanos, y por último viene un resurgimiento del antiguo imperio romano, compuesto por 10 naciones, que eran los dedos de aquellas dos piernas. Y mis hermanos, se ha cumplido todo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la reputación de Dios está unida a su palabra. Y lo que Dios predice y lo que ha predicho acerca de Jesucristo, 300 profecías, mis queridos hermanos, 300, no 30, 300 profecías que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que le iban a traer presentes los sabios desde lejos, que iba a tener que huir para Egipto, esconderse, porque iban a querer quitarle la vida de Jesús, la vida del Mesías. Todo predicho antes de que ocurriera. 300 profecías acerca del Mesías se han cumplido, porque la reputación de Dios está unida a la veracidad de su palabra. Y cuando tú y yo decimos: no, yo creo en la Biblia, yo soy un cristiano bibliocéntrico, podemos pararnos firmes que nuestra fe tiene tremendo fundamento. Y cuando nosotros le hablamos a otras personas y nos dicen: pero ¿cómo tú crees eso? Yo lo creo porque la Biblia tiene verdades objetivas. Ya no es lo que ha hecho en mi vida y porque yo he abierto mi corazón. Esas son verdades que son verdades y son evidencias, pero son nuestras, son internas. No son en realidad objetivas que otras personas las puedan utilizar. Aunque son muy ciertas, que Dios contesta mis oraciones y yo sé cómo lo que Dios ha hecho en mi vida y por dónde me ha traído. Pero cuando nosotros le decimos a una persona: mira, yo creo por esto y por esto y por esto, y mira, ¿y qué tú crees de esto? Y esto es nada más que por arribita, mis hermanos. Esto es para que usted se ponga en serio con la palabra. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Es más, le doy una frasecita final. La Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. No, es más que eso. Es la palabra viva del Dios viviente. Amén. Así es. Es sobrenatural en su origen, es eterna en su duración, es inexpresable en su valor, es infinita en su alcance, es divina en su paternidad literaria, aunque en su caligrafía es humana, pero en su paternidad literaria es infinita.
es regenerativa en su poder, infalible en autoridad, universal, de interés universal. Donde quiera que usted lleve la Biblia, las enseñanzas de la Biblia son relevantes para cualquier pueblo, en cualquier momento, en cualquier siglo. Eso es único de la Biblia. Es personal en su aplicación y en su totalidad. Como dice la Biblia, es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios ha sido fiel y siempre va a ser fiel. La fidelidad de Dios llena los cielos. La fidelidad de Dios. Y el Dios, que es el Dios de todo lo que acabamos de hablar, es el Dios que escucha nuestras oraciones, el Dios que mira nuestro corazón, el Dios que nos dice: estoy oyendo lo que me estás diciendo. Y si tú confiesas que yo soy el Señor tuyo, y tú crees que mi hijo murió por ti y que lo sepultaron y que resucitó de los muertos, si tú crees eso, yo entro en tu vida, perdono tus pecados y te doy vida eterna. Eso nada más que lo hace un Dios como nuestro Dios. La fidelidad de Dios es grande. ¿Cuántos creen que la fidelidad de Dios es grande? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande, grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad, Señor. Y Dios quiere ser fiel contigo. Y Jesús te dice hoy: si tú tienes sed espiritual, ven a mí, que yo te voy a dar a beber de un agua que va a quitar tu sed para siempre. El agua de vida, el agua espiritual, el agua de tu salvación. Mi amigo o amiga, Jesús vino a este mundo por amor a ti y por amor a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino para ti. Jesús vino por ti, buscándote a ti. Y Él te ofrece el perdón, porque de Él dan testimonio todos los profetas. Todos los profetas dan testimonio del Mesías, que todo aquel, que toda aquella persona que crea en Él, que crea de corazón en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibirá perdón de pecados por el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder para perdonar tus pecados y los míos. Y un día yo vine a Jesús y le dije: Jesús, estoy muy sucio, necesito que tú me limpies.
que tú me perdones. Yo creo en ti. Jesús me oyó. Y si me oyó a mí, te puede oír a ti en esta mañana. Jesús me oyó y entró en mi vida y lavó mis pecados con su sangre. Y me dio su espíritu para que le diera vida a mi espíritu que estaba separado de él. Y el Señor quiere y puede hacer lo mismo contigo. Si tú en este momento abres tu corazón, le crees este libro que hemos tratado de explicar, que es un libro sobrenatural, que siempre es acertado con la verdad. Este libro dice que todo aquel que venga a Jesús recibe el perdón de pecados por su nombre, porque hay poder en el nombre de Jesús, que significa Dios el que salva. El nombre de Jesús es que es Jehová el Salvador. Y yo le pido a Dios que en este momento tú le abras tu corazón y le digas: lávame, lávame. Díselo ahora mismo, ahí adentro. No tiene que ser en voz alta, en voz baja. Dile: Jesús, yo creo en ti, te recibo, entra en mi vida y lava mis pecados. Todos, lávame con tu sangre. Yo te recibo como mi Salvador. Y Señor, en esta mañana hacemos eso. Y Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Que tú eres fiel ayer, hoy y siempre, para darle vida eterna a todo aquel que crea en ti. Esta mañana puedes decirle: prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Díselo: prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Na, na, na. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Oh, oh, oh. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Na, na, na. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Quedo contigo. Tú eres el tesoro que tanto busqué. Tú eres quien ha llenado de paz mi corazón. Me perdonaste mis pecados, me diste vida eterna, entraste en mi vida, me diste el nuevo nacimiento. Y Señor, has estado conmigo todos estos años. Y hoy, después de tantos años, yo digo de nuevo: prefiero a Cristo. Y estar con Él lo escojo por encima de todas las cosas. Y mi amigo o mi amiga, tú también puedes escoger a Jesús hoy. Dile: Jesús, te recibo como mi Salvador. Creo que moriste y resucitaste para pagar mis pecados. Dame vida eterna. Entra en mi vida y empieza a cambiarme de adentro para afuera. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos aquí pueden decir y atestiguar: el Señor me ha cambiado a mí? ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decirlo? Y decirle: así es. Quizás le estamos dando testimonio a alguien que necesita hacer lo que muchos aquí ya hemos hecho. Preferimos a Jesucristo y me quedo con Él. Él es el mejor de los tesoros del mundo.
nada se compara a Él. Y Señor, gracias por tu palabra. Señor, danos amor, danos interés, danos pasión, danos entusiasmo por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene poder transformador. Con el que tiene 16 años, el que tiene 26, el que tiene 46 y el que tiene 86. Tú eres el Dios que pasa mucho más allá de las edades. Señor, tú eres el Dios que quiere ser parte de nuestra vida y que nosotros seamos parte de ti. En esta mañana bendícenos y ayúdanos a llevar la bendición tuya a otras personas con mansedumbre, con reverencia. Presentar siempre razón de la esperanza que hay en nosotros. Te damos gracias por mis hermanos queridos aquí. Que tú bendigas a este grupo de hermanos. Gracias. Te damos gracias que podemos reunirnos juntos aquí, Señor, que no estamos en Irán, donde persiguen a los cristianos. Estamos aquí en las tierras de mayor libertad que ha conocido la historia del mundo. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a estar tan confiados en tu palabra, que pase lo que pase. Venga la prueba que venga, nos vamos a poder parar bonitos en tu palabra y decir: estoy confiando en el Señor de todo corazón. Yo sé a quién he creído y yo sé que Él está guardando el depósito que yo he puesto en sus manos. Lo está guardando hasta que yo esté con Él en la eternidad. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Yo sé a quién le he creído. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Que Dios los bendiga y los guarde. Y que el Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Y que Dios nos cuide. Que cuide esta nación, cuide Estados Unidos. Que Dios cuide a Israel. Que Dios elimine la guerra en Ucrania, en otros lugares, la matanza, la mortandad. Que nos dé compasión por los que están pasando necesidades, lugares donde hay extrema pobreza en el mundo. Que Dios nos dé compasión por los necesitados. Señor, a eso en nuestros corazones te pedimos por ellos. Esta mañana te damos gracias. Te damos gracias. Tu iglesia te alaba. Tu iglesia te bendice. ¿Cuántos bendicen al Señor esta mañana? Todo se lo debo a Él. Todo, mi Dios, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia, mi casa, todas mis canciones, todas mis canciones. Familia, Señor, casa, familia, todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Gracias. ¿Cuántos le dan gracias al Señor esta mañana? Le damos gracias al Señor. Todos los días debemos darle gracias. Gracias, Dios, gracias, gracias. Hoy bendecimos tu nombre y te pedimos que nos lleves con paz a donde sea que vayamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén, mis hermanos, amén, amén. Dios le bendiga. Que tengan una tremenda semana, un bello día con su familia. Que Dios le bendiga.